Hola, hola compañeros y compañeras de derecho, ya estamos aquí nuevamente continuando con la materia de derecho patrimonial dentro de lo que es el derecho civil y estamos analizando independiente del patrimonio por lo que son los bienes que son los que constituyen o forman parte de lo que es el patrimonio. Sabemos ya de antemano que bienes es el término o el concepto que en materia jurídica se utiliza para podernos referir a los objetos, a las cosas. De tal manera que nosotros ya no podemos hablar de cosas o de objetos, sino que tenemos que hablar el término correcto que son bienes. Claro, en nuestra vida diaria, en nuestro acontecer diario, pues las cosas y objetos seguirán siéndole así y serán llamándole así. Pero ya en nuestra vida profesional, cuando usted esté delante de un juez, ante un tribunal, y tenga que a emplear los términos correctos, pues lo correcto es justamente eso, bienes. Y por bienes pues entendemos todo lo que viene siendo todo esto. Ahora, hemos visto cómo el derecho o las leyes clasifican a los bienes de diversas maneras, diversas formas. La principal es la que establece los bienes muebles y los bienes inmuebles. Y junto con ello, pues nos viene aparejado lo que son los bienes mostrencos y los que vienen siendo los bienes vacantes. Eso sí es importante que te los aprendas independientemente de las clasificaciones que vamos a ver, salvo también aquellas que hablan de los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado. Todas son importantes, no estoy diciendo que las demás solamente están de relleno, no. Todas son importantes, nadie lo duda. Pero las que más se utilizan, las que más se manejan o las que más debemos de llevar a cabo es esta, bienes muebles, bienes inmuebles, bienes mostrencos, bienes vacantes, bienes de dominio público, bienes de dominio privado y quizás los bienes fungibles y los no fungibles. Recordemos que los bienes muebles son M con M los que se pueden mover, los que podemos cambiar de un lugar hacia otro, bien sea por mismos o con ayuda de algo o de alguien, y que son una gran mayoría de ellos, desde un lápiz, una pluma, hasta lo que viene siendo maquinaria, equipo, compañeros que podemos trasladar de un lugar hacia otro, salvo que ese equipo, esa maquinaria quede instalado de forma definitiva a lo que viene siendo un bien inmueble dentro de una empresa, por lo que entonces ya pasaría a ser también un bien inmueble. Recordemos que los bienes inmuebles y los muebles pueden ser por naturaleza o por disposición de la ley. Los inmuebles no o sin inmuebles sin que se puedan mover, no se pueden mover, no los podemos cambiar de un lugar hacia otro, porque es difícil por el momento poder tardar, salvo que a futuro hay una tecnología que nos permita cambiar o quitar un edificio y llevarlo a otro lugar, que ahorita suena ciencia ficción. Son justamente los edificios, las casas, los terrenos, las fincas, los predios, los departamentos, como quieras llamar. Son bienes inmuebles porque por razones obvias no los podemos cambiar, no los podemos mover de ningún lugar hacia otro, ni por sí mismos, ni con la ayuda de algo o de alguien, ¿sí? Y los bienes mostrencos, igual seguimos M con M, los bienes mostrencos son los bienes muebles que se perdieron, que se extraviaron y cuyo dueño se desconoce o no sabe a ciencia cierta quién es. De repente vamos a un restaurante, vamos al baño, ahí encontramos en el lavabo una pulsera, encontramos un reloj, encontramos una pluma, encontramos un celular. Alguien los abandonó, alguien los dejó. En consecuencia, no sabemos quién es el dueño, pero son esos los bienes mostrencos. Y los bienes vacantes son los inmuebles, casas abandonadas, terrenos abandonados, fincas que no sabe quién es el dueño o que alguna vez supo quién es el dueño, pero que por oídas de papá, de mamá o de algún vecino, sabemos que hace 10, 15, 20 años ahí vivían fulano sultano y que hace más de 10, 15, 20 años pues que ya no regresaron y que ahí quedó la casa abandonada, que sus hijos los llegaron a conocer, pero pues sus hijos se han desatendido de ese inmueble, de esa casa, de esa finca y ahora la tenemos completamente abandonada. Entonces cuando pasa esto, hablamos entonces de bienes vacantes. Bienes mostrencos, M con M de bienes muebles, son los bienes muebles abandonados, perdidos, que se desconoce su dueño o al menos su dueño es incierto. Y los bienes inmuebles son los bienes, y los bienes vacantes son los bienes inmuebles. Las fincas, los terrenos, los predios, los edificios, los departamentos, las casas que están abandonadas, que tienen rato que nadie se encuentra en ellas,
que están inclusive ya en ruinas, ya con vidrios y rotos, con ventanas o mejor dicho puertas ya quitadas, etcétera. De esta manera, ahí tenemos los bienes mostrencos y los bienes vacantes. Complementan este tipo de bienes, muebles e inmuebles, los bienes fungibles y los bienes no fungibles, que por lo general pues vienen siendo justamente bienes muebles. ¿Cuáles son los fungibles? Los que podemos cambiar por otros de la misma especie, calidad y cantidad, porque los existe, porque los hay. El ejemplo típico, el prototipo de bien no fungible, perdón, de bien no fungible, de bien fungible, perdón, es el dinero. Porque pues el dinero constantemente lo cambiamos, constantemente se utiliza en diversas operaciones. Constantemente recibimos y entregamos dinero. Recibimos un billete de 500 pesos, pero no estamos obligados a entregar ese mismo billete de 500 pesos. Vamos a entregar inclusive otro billete de 500 pesos completamente diferente, ¿sí? O bien, vamos a entregar 3 billetes de a 100, 2 billetes de a 200 y uno de a 100. O podemos entregar billetes de a 50, en fin. Al final no hay ningún problema porque son bienes fungibles. Podemos sustituir el dinero por otro dinero de la misma especie, calidad y cantidad. Me dices 500 pesos, obviamente los voy a gastar, los voy a utilizar y por tanto, cuando yo te los devuelva, te va a dar otros billetes de 500 pesos que no son los mismos porque tienen el mismo valor, tienen la misma denominación y tienen por tanto la misma cantidad. O bien, te puedo entregar otros billetes también que valen lo mismo, aunque son 2 billetes de 200 y un billete de 100 o 5 billetes de lo que viene siendo de a 100 para que completemos lo que son los 500 pesos. Ese sería un bien fungible. Un bien no fungible, pues son las antigüedades, las reliquias, las obras de arte que son piezas únicas, únicas y exclusivas, que aunque haya reproducción de las mismas, e insisto, con mejor tecnología, pues aún así las únicas, las auténticas, es una sola. Una obra de arte es obra de arte, entre otras muchas cosas, precisamente porque es una obra única, una obra exclusiva, que no hay otra más. El ejemplo típico lo tenemos en la Mona Lisa, un cuadro de Leonardo da Vinci, desde la época medieval en donde se pintó, y por razones obvias que se ha mantenido, difícilmente vamos a encontrar otra Mona Lisa hecha por el mismo autor. Sí encontraremos réplicas, encontraremos reimpresiones, e insisto, quizás con la tecnología hasta con mejor calidad, pero pues el arte no se puede imitar, no se puede reproducir, no se puede copiar, son piezas únicas. De igual manera, las antigüedades, las reliquias que son piezas únicas, pues también por el tiempo en que han pasado, pues se convierten en piezas o en bienes no fungibles. Podrá haber 3 espadas de la Edad Media o de la Edad Antigua, de época de los romanos, pero son piezas únicas. Difícilmente vas a encontrar otras 3 espadas o más espadas que puedan sustituirla. Porque pues la antigüedad es lo que ahí hace que esas espadas valgan y no solamente el hecho de reproducirlas. Insisto, por mejor tecnología o mejor de lo que estaban hechas de aquellos tiempos. Y ahora vamos a continuar con esta clasificación que es importante por lo que estamos diciendo, porque muchas de las operaciones se hacen sobre bienes fungibles, se abren sobre bienes consumibles, no consumibles, divisibles o no indivisibles, que a la postre para efectos de celebración de contratos, para efectos de reclamaciones, de incumplimiento de obligaciones, pues tenemos que tener bien presente este tipo de o esta clasificación de lo que vienen siendo los bienes, ¿sí? Otra de las clasificaciones son los famosos bienes corpóreos y los bienes incorpóreos, que de forma más concreta o mejor entendible son los bienes materiales y los bienes inmateriales. Lo que pasa es que se utiliza más los corpóreos y los incorpóreos. Vamos a ver cuáles son los bienes corpóreos y cuáles son los otros. Los bienes corpóreos también se les llama los bienes materiales, que son más fáciles de entender. Los bienes corpóreos o materiales son los bienes objetivos, los bienes reales, físicos o tangibles, y que podemos tocar, que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Y los podemos percibir y los podemos tocar porque tienen contenido, sí tienen volumen, ocupan un lugar, ocupan un espacio. Y en consecuencia los podemos percibir, son reales, los podemos tocar, los podemos visualizar. Ejemplo, una casa, un auto,
una fábrica y todo lo que está dentro de una casa, todos los enseres, sillones, recámaras, refrigeradores, estufas, son bienes corpóreos o bienes materiales, ¿sí? En una fábrica encontramos herramientas, encontramos equipo, encontramos extintores, encontramos equipo de trabajo, encontramos escritorios, sillas, sillones y demás cosas. Entonces, como puedes ver, son objetivos, son materiales, podemos percibir a través de los sentidos. Esos vienen siendo los bienes corpóreos o también llamados los bienes materiales. Son tangibles porque los podemos tocar, los podemos percibir. En contraposición a los corpóreos o materiales están los incorpóreos o los inmateriales. ¿Cuáles son los incorpóreos o los inmateriales? Son los bienes intangibles, es decir, que no podemos tocar, que no podemos percibir de forma material, de forma voluminosa. Son conceptos abstractos que la mente ha creado y que solo se perciben por medio del entendimiento o a través de la razón, los cuales se representan a través de documentos y se manifiestan por medio de actos o de conductas de las personas, lo cual no quiere decir que este documento o que estos actos que realizan las personas constituyan propiamente el bien intangible o el bien inmaterial o incorpóreo. Y me explico. Tenemos a manera de ejemplo los derechos, las patentes y las marcas. Así como también tenemos los títulos de débito como son las acciones y las obligaciones sociales mercantiles. Las acciones y las obligaciones es el documento con el cual se acredita que yo tengo derechos. Derechos para ser partícipe de las asambleas y de las juntas de los socios. Derechos que me permiten a mí como dueño o parte de esa empresa poder participar, tener voz y voto, participar en las asambleas e incluso tener poder de decisión. Como puedes ver, este poder de decisión, este derecho de voz y este derecho a participar son cosas intangibles que yo las manifiesto, que yo las expreso, pero que no me van a dar, por ejemplo, a ver, tienes derecho a decidir, aquí te damos una espada para que tú decidas. Tienes derecho a votar, aquí tienes un mazo, un martillo para que golpees y digas que estás a favor o estás en contra, o te damos una especie de control para que puches y en consecuencia tu voto salga, estás a favor o en contra. No, supone que son derechos que se entienden, que la persona tienes derecho a votar, tienes derecho a exigir. ¿Por qué? Porque tú aportaste dinero a la empresa para que formara un capital social y por tanto se constituyera nuestra empresa. Y como una forma de comprobar, más que nada de acreditar que has aportado dinero, más que acreditar que tienes derechos, que has aportado dinero y por tanto convierte en socio, te doy este documento llamado acción. De igual manera, yo expido unos documentos llamados obligaciones. A través de ellos, el inversionista aporte dinero y en consecuencia con esa aportación yo me veo obligado a tener que devolverle ese dinero y devolverle un interés, una ganancia. Por lo cual el inversionista va a sentir atractiva la adquisición de esa obligación, de ese título de crédito. Entonces, como puedes ver, el título que yo emito, que es la obligación, más que nada es para garantizar que él es inversionista, que él me dio un dinero y que por tanto yo le doy este documento como constancia de recibo, como especie de factura que acredita que el señor X aportó dinero y por tanto lo convierte en un inversionista de mi empresa y que en consecuencia le tengo que devolver su dinero, devolvérselo más utilidades o ganancias. Entonces, como puedes ver, este derecho de ser inversionista, de poder reclamar sus intereses, sus ganancias y yo devolverlas, más que plasmarse en el documento, que el documento lo acredite, más bien son derechos incorpóreos, derechos inmateriales, que no le va a dar alguna varita mágica o algo que permita que existe ese derecho. Se sobreentiende que el derecho me dice, si eres socio tienes derecho de voz, tienes derecho de participación y tienes derecho de decisión, siempre y cuando seas socio mayoritario. Igual, las patentes o los derechos de autor o las marcas. ¿Qué es lo que hago?
yo invento una marca, no sé, Pepsi Cola, Coca-Cola, Brandy President, lo registro para que en consecuencia yo sea el único que pueda vender, transportar, explotar dicha marca, y que nadie más pueda utilizar dicha marca para decir que también vende el brandy Don Peter en lugar de Don Pedro, y que es la marca registrada. Como puedes ver, la marca es una constancia que me dan para acreditar que yo soy el único que puede explotar esa marca o usar esa marca, el único que puede autorizar la explotación de una patente que yo conseguí, de una invención que yo llevé a cabo. En consecuencia, el documento me sirve más que nada para acreditar que yo soy el legítimo titular de ese derecho, de esa patente. Pero los derechos inherentes a ese documento son derechos que se mantienen de forma incorpórea, de manera inmaterial, que por razones de convivencia entendemos que la persona los lleva a cabo. Los bienes intangibles son conceptos abstractos que la mente ha creado y que solo se perciben por medio del entendimiento o a través de la razón, los cuales se representan a través de documentos y se manifiestan por medio de actos o conductas de las personas, lo cual no implica que forzosamente ese sea el derecho de voz, el derecho de participación, el derecho de juicio, lo cual no implica que ese documento es el que me prohíbe, o mejor dicho, me da el derecho de impedir que otras personas utilicen mi marca, utilicen mi patente, utilicen el producto que yo inventé para su beneficio, sino que deben de contar con mi permiso. Por ejemplo, los derechos, las patentes, las marcas, los títulos de crédito, como son las acciones y las obligaciones de las sociedades mercantiles. Tenemos también los bienes consumibles y, por razones obvias, los bienes no consumibles. Aguas con las definiciones. Tratemos de enriquecer nuestra forma de hablar. No puedo decir que los bienes consumibles son los que se consumen, los que al momento en que se utilizan se consumen. Bueno, no está diciendo absolutamente nada. Como te he dicho otras veces, ¿quién es el vendedor? Pues el que vende, y el comprador el que compra. Tengamos cuidado en no definir o dar una definición en base al concepto. ¿Qué es vendedor? Concepto. El que vende, definición. Por favor. ¿Qué es comprador? Concepto, definición. El que compra. Pues comprador, vendedor y vende, comprador y compra, pues me está diciendo lo mismo. ¿Qué es una narración? Cuando se narra. ¿Qué es una descripción? Cuando se describe. ¿Qué es una argumentación? Cuando se argumenta, ¿no? ¿Qué es un bien consumible? Pues los que se consumen. No, vas a darle la vuelta, vas a tratar de darle una mejor definición, más correcta, más clara, por lo que representas, por ser una persona profesionista que está llevando a cabo una audiencia o está usando un escrito donde estás redactando o pronunciando correctamente o diciendo correctamente bien las cosas. ¿Qué son los bienes consumibles? Reitero, no son los que se consumen, son los que se terminan o destruyen al primer uso. Tan pronto los uso, tan pronto los empleo, inmediatamente se consumen. Es decir, no van a durar mucho tiempo. Tan pronto yo los emplee o los utilice, se extinguen, se terminan, se consumen. ¿Quiénes son los bienes consumibles? No son los que se consumen, son los que se terminan o se destruyen con motivo del primer uso. Ejemplo, los alimentos. Ejemplo, los cigarros. Prendes un cigarro y lo prendes solamente pues para gustarlo o degustarlo, si es que te gusta, lo que tú quieras. Y terminas y se acabó el cigarro. Se acabó, hasta ahí llegó nada más el cigarro. Que llevas la prisa, viene tu transporte público, por razones no puedes subir al transporte público con tu cigarro, pues te ves obligado a tenerlo que apagar. Y en consecuencia, pues salvo cosas muy especiales, ya queda, o ya nadie se atrevería a tomarlo, salvo, pero con respecto a personas de la calle. Las medicinas igual. Hay medicinas que
La vacuna lo vimos con el famoso COVID, los que ya nos vacunamos. Llegamos, nos sentamos y se acabó. Se acabó la vacuna, no hay más. Hasta la segunda dosis, que por razones de seguridad o de prevención vino la segunda dosis, pero igual llegamos, tardamos más en hacer fila, tardamos más en estar esperando, en que llegó la doctora o el enfermero, quien fuera, nos inyectó, tardamos más en esperar a ver si había una reacción y se acabó la vacuna, hasta ahí llegó. Entonces, como puedes ver, los bienes consumibles, perdón por ser repetitivo, no son los que se consumen, son los que se terminan o destruyen con motivo del primer uso al instante, al momento. Los adquiero, llevo a cabo su función y se acabaron, se extinguieron. Los alimentos, las medicinas, los cigarros, entre otros muchos, serían bienes consumibles. Ahora, ¿quiénes son los bienes no consumibles? Pues no digamos los que no se consumen al primer momento, no. Tratemos de manejar un léxico más amplio, más correcto, quizás más largo, pero más explícito y más de profesionistas que de otro tipo de personas. Y no ofendo a otro tipo de personas ni hablo mal de ellos, pero por alguna razón pues estamos en una escuela y por alguna razón estás a punto de titularte como lo que eres, todo un profesionista. Los bienes consumibles son aquellos que no se consumen a la primera vez o por primera vez, no. ¿Cuáles son los bienes no consumibles? Son los que tienen un uso constante y prolongado y por tanto tienen una mayor duración. Es decir, que podemos usarlos una, dos, tres, cuatro, cinco, no sé cuántas veces se puedan utilizar una maquinaria, un equipo de trabajo. Son bienes no consumibles que podemos utilizar varias veces, que tienen duración, puede ser larga, a media, como decimos, a largo plazo, a medio plazo, etcétera, pero que se mantienen y que no se van a extinguir o se van a terminar con motivo del primer uso que lleve a cabo, como lo es el caso de un cigarro o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los bienes no consumibles? Son los que tienen un uso constante y prolongado, los que tienen una mayor duración. A manera de ejemplo tenemos los instrumentos de trabajo. No sé, los martillos, las cucharas de los albañiles, los picos, compañeros también de los albañiles, todo lo que utiliza un carpintero, todo lo que utiliza un obrero, las máquinas, las prendas de vestir, el transporte. Las prendas de vestir pues nos duran, no sé, según el cuidado, pero nos duran inclusive a veces hasta años. Las máquinas, sabiéndolas darle mantenimiento y cuidándolas, también nos puede dar inclusive hasta años. Todos son bienes no consumibles. Otra clasificación dentro de todos estos son los llamados bienes divisibles. Y en contraposición, los bienes indivisibles. Indivisibles que no se pueden dividir. Igual, ¿cuáles son bienes divisibles? Los que se pueden dividir. No. Busca un sinónimo, una palabra que diga lo mismo, pero que suene diferente y por tanto se escuche mejor tu definición. Hay que ya empezar a tener cuidado con nuestra forma de hablar. Seguiremos cometiendo los errores. Quienes me han escuchado saben que de repente también yo tengo muchos errores en mi forma de hablar. Pero tratemos o procuremos con que esto no se cometa y no se repita. Una de esas formas es justamente esto: no repetir o no dar una definición en base al concepto. ¿Cuáles son los bienes divisibles? Pues los bienes que se pueden dividir. No, búscale sinónimos, hay muchos. Los bienes divisibles, fíjate, son los que pueden fraccionarse, los que pueden separarse. Ya vieron, se oye mejor si que los bienes divisibles son los que se pueden dividir. Los bienes divisibles son los que pueden fraccionarse, los que pueden separarse, bien sea en todo, en su totalidad o en partes, sin que por ello, con motivo de dicha división o fraccionamiento, se altere su valor, se afecte su valor o lo peor, que llegue a perder lo que viene siendo su valor. Ejemplo, tenemos las telas, tenemos los metales y tenemos los terrenos. El hecho de que yo un terreno lo fraccione y lo haga en fraccionamiento no pierde su valor. El hecho de que un terreno de tantas hectáreas lo divida en lotes y a los lotes les dé un precio, un valor,
no significa que pierde o se demerita. A lo mejor hasta sacamos mayor provecho. Igual las telas. Una tela la puedo comprar por 1 metro, 2 metros, 10 metros, X cantidad, y no se altera, no perjudica, no afecta, se mantiene su precio. Si el precio del metro de la tela vale 10 pesos y compro 3 metros, pues obviamente son 30 pesos, no afectó, no perjudicó. Si compro 10 metros, pues comprenderán todos que vienen siendo 100 pesos y no hay tipo de problema. Ahí tenemos varios bienes como son las telas, los metales igual. Cuando vamos por un pedazo de tubería de PVC o de metal o de fierro, como se le diga, igual. El hecho de que compre menos o más tamaño no afecta, no perjudica lo que viene siendo su naturaleza, ni mucho menos lo que viene siendo su valor. En contraposición a los bienes divisibles son los bienes indivisibles. Y reitero, los bienes divisibles no son los que no se pueden dividir, no, son los que no podemos fraccionar, los que no podemos separar, ni en todo ni en partes, porque al hacerlo pierden completamente su valor, inclusive llegan a perder hasta su utilidad, compañeros, ¿sí? Yo no puedo vender un coche en partes, salvo, como decimos, sea para el fierro viejo, ya para el kilo, como se dice coloquialmente. Yo no puedo separar o fraccionar un closet, porque pierde su valor, pierde su utilidad. Yo no puedo fraccionar una recámara, un refrigerador, porque simplemente pierde su valor, pierde su utilidad y ya no tiene razón de ser. Los bienes indivisibles son los, perdón, indivisibles, son los que no podemos fraccionar, dividir, ni mucho menos separar, porque de hacerlo, el bien pierde su valor o bien el valor pierde su utilidad para la cual está destinado o para la cual se lleva a cabo. Si una mesa la fraccionamos, pues ya nos va a servir para nada. Como mesa no va a servir para nada. Como tablones o tablas para otra cosa servirá, pero como mesa no sirve. Y la idea es justamente eso, que no se pueden dividir porque al dividirse los podemos afectar tanto en su naturaleza, en su precio, en lo que viene su funcionalidad o el destino al cual están, iba a decir destinadas, fíjate. Decían las abuelas hablando del burro y las ovejas. Bueno, tenemos otra clasificación, los bienes simples, los bienes compuestos y entre los compuestos las universalidades. Ahí si no nos confundimos entre bienes compuestos y entre universalidades. ¿Cuáles son los bienes simples? Son los que forman una unidad, los que conforman un todo por sí mismos y que están integrados por sí mismos. Y de alguna manera decíamos que no dependen de otros. Por ejemplo, una estatua de metal, una estatua de yeso. Ella por sí sola integra o constituye un bien. Ella por sí sola forma una unidad, forma un todo. En consecuencia, están o integran por sí mismos. Los que se integran por sí mismos. Un plato o un vaso de cristal, un vaso de vidrio, un vaso de plástico, él por sí mismo se integra a sí mismo, se conforma a sí mismo y forma por tanto una unidad, forma por tanto un todo. O sea, los bienes simples. En contraposición a los bienes simples, tenemos a los bienes compuestos. ¿Quiénes son los bienes compuestos? Son los que están integrados por varias partes o por varios elementos para su debido funcionamiento o utilidad, perdiendo su valor si llega a faltar alguna de las piezas, alguno de los elementos que lo integran. Por ejemplo, un automóvil. Un automóvil se supone no integra una unidad por sí misma, no integra un todo por sí mismo, sino que habrá que formar esa unidad o esa integración por sí misma, tendría que estar conformando una unidad. Para integrar un coche necesito llantas, asientos, volantes, motores, carrocería y me quedo corto. Como puedes ver, necesito por tanto que haya varios elementos
que juntos, que unidos, me conformen una unidad o un todo. Y que si yo en un momento determinado separo uno de esos elementos, le quito un asiento, le quito el motor, le quito la llanta, le quito X, pues perdió su valor, perdió su utilidad, perdió su funcionalidad. ¿Sí? Un celular, pues también, una computadora también, está conformado por varios elementos, de tal manera que si pierde alguno de ellos, pues simplemente pierde su funcionamiento, pierde su naturaleza. Es decir, los bienes compuestos, los que están integrados por varias partes o elementos para su funcionamiento o bien para su utilidad, perdiendo su valor conforme falta alguna de las piezas que lo integran. ¿Sí? Si falta alguna de las piezas que lo integran, pierde su valor, incluso llega a perder su utilidad. Si quitamos a un coche los faros, tanto adelante como de atrás, pues como verás que pierde su utilidad, su funcionalidad. Si quitamos a ese coche como los asientos, incluso el del chofer, pues comprenderás que el coche pues ya no va a ser el mismo, el coche pierde su unidad, pierde su integridad, precisamente porque separamos, que no debíamos de hacerlo, a unos elementos o que lo conforman o que lo integran. Tenemos dentro de los bienes compuestos, tenemos a las universalidades. ¿Qué son las universalidades? Dentro de los bienes compuestos están las universalidades, que se constituyen por una pluralidad, por un conjunto de varios bienes, que en sí mismo son individuales, pero que están ligados entre sí, de tal manera que dos al estar ligados entre sí forman un todo. Por ejemplo, una biblioteca. Una biblioteca está conformada por cientos, quizás por miles de libros. Entonces los libros van a permitir que se forme esa unidad, todo, que es una biblioteca. Para que haya una biblioteca necesito, por tanto, cientos o quizás miles de libros. Y esta pluralidad de bienes son los que van a formar lo que viene siendo esa universalidad. Un coche. Un coche está integrado por varios elementos, pero son de diversa naturaleza. Faros, asientos, motor, volante, parabrisas. Son varios elementos, pero son de diversa naturaleza. En cambio, en una biblioteca también hay varios elementos, pero que todos son de la misma naturaleza o todos al menos tienen características propias, como son, pues, todos los libros. Habrá libros grandes, habrá libros chiquitos, habrá libros de biología, de química o de física. Al final, lo que importa es que son libros y como libros que son, constituyen una unidad, constituyen un todo llamado biblioteca. Igual, las personas que son coleccionistas de monedas, pues forman un todo, aunque las monedas son de distinto valor, de 10, de 15, de 20, de recuerdo, de lo que usted quiera. Y en consecuencia, ese coche pues está conformado por varias partes, pero de diversa naturaleza. En cambio, las universalidades están integradas por varias partes, pero forman de la misma naturaleza. Las monedas de a 5, de a 10, de a 20 son monedas. Y todas ellas conforman una colección de monedas y constituyen una universalidad. Los libros podrán ser diversas materias, pero al final son libros, son material que utiliza para adquirir conocimientos o hacer consultas o obtener información. Todos ellos, por tanto, aunque son diferentes geografía, matemáticas, vienen siendo eso, libros, y del conjunto de libros van a ser importantes para poder conformar o poder hacer lo que viene siendo una biblioteca. ¿Sí? Tenemos también los famosos bienes principales en función a los bienes accesorios. ¿Cuáles son los bienes principales? Es el bien que tiene vida o existencia propia, cuyas partes no podemos alterar sin modificar la naturaleza del propio bien. Aguas. ¿Qué es un bien principal? Es un bien que por sí mismo tiene existencia propia, que está conformado por varias partes, mismas que no podemos separar ni podemos alterar.
perdón, separar o dividir. ¿Por qué? Porque en todo caso, al hacerlo, al extraer parte de lo que viene siendo ese bien, entonces le estamos modificando su naturaleza, le estamos alterando su naturaleza. Ejemplo, un automóvil, una casa. Es un bien principal porque en un momento determinado constituye una unidad y tiene vida o existencia propia. Una casa, un departamento. Por sí mismo existen. Por sí mismo ahí están. Pero si empezamos a separar sus partes, le quitamos las puertas, le quitamos las ventanas, le quitamos el valor que tiene, pues comprenderás entonces que hacemos y modificamos su naturaleza. Y de esa manera cambiamos lo que viene siendo la esencia del bien principal. En cambio, el bien accesorio o los bienes accesorios son los que dependen o están anexos, integrados o complementan a un principal. Por ejemplo, una casa es un bien principal, pero las puertas, las ventanas y las estatuas que la adornan son bienes accesorios o que le dan utilidad, son bienes accesorios. Los bienes accesorios son los que dependen o se encuentran anexos a uno principal. El ejemplo, una casa es un bien principal, pero las puertas y las ventanas, así como las estatuas que conforman este bien principal, vienen siendo por tanto sus bienes accesorios. Más que la puerta, un bien principal es un bien accesorio. Más que las ventanas, bienes principales son bienes accesorios que le complementan a lo que viene siendo el famoso bien principal. Tenemos por último los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado. Todo depende de quién sea el dueño o de quién sea el propietario. Si el dueño es el gobierno, es la autoridad, es el Estado, comprenderás que son bienes de dominio público. Pero si el bien pertenece a un particular, a una persona, a un sujeto privado, a una persona física o persona moral como somos tú y yo o las empresas, donde ni ellas ni nosotros somos autoridades, somos Estado, entonces con eso son bienes de dominio privado. ¿Cuáles son los bienes de dominio público? Los que pertenecen al Estado, al gobierno o autoridad en sus tres diversos niveles: nivel federal, nivel estatal y nivel municipal. El Estado o el gobierno, para cumplir sus funciones, necesita tener bienes, necesita tener propiedades, también desde edificios, casas o terrenos para hacerlos oficinas, hasta bienes muebles. Ve, por ejemplo, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, cuántos tanques, cuántos helicópteros, cuántos aviones tiene. Y aunque son de la Marina y el Ejército forman parte del gobierno. Y esos bienes, llámese helicóptero, llámese drones, llámese lo que quieras, pertenecen por tanto al gobierno, quien es el que los maneja o los administra. Los bienes de dominio público son los que pertenecen al Estado, al gobierno o autoridad, en sus tres diferentes niveles: los gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos, por tanto, municipales. Y hay que ver, por tanto, y la siguiente clase vemos cuántos tipos de bienes de dominio público existen. En total son tres. Bueno, los bienes de dominio privado, al revés, son los que no pertenecen al gobierno, los que no son del Estado. Son los que pertenecen a los particulares, a las personas físicas o morales de carácter personal. Pongamos unos ejemplos. Pensemos en las instalaciones de Televisa, de TV Azteca, a Cigarrera La Moderna, desde la puerta hasta la salida, etcétera, donde vamos a ver una gran cantidad de bienes. Como Televisa y TV Azteca pertenecen a un particular, a una persona privada, y por tanto esos bienes son de dominio privado, de dominio particular. Pensemos en Palacio Nacional, donde despacha López Obrador, donde ahí tiene su oficina, su escritorio, y tiene un montón de cosas cuando vemos que él aparece ahí. Bueno, pues esos bienes que maneja administra el Poder Ejecutivo son bienes de dominio público. Pertenecen, por tanto, al Estado, al gobierno, pertenecen a la autoridad. Y por tanto ahí tenemos los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, que dependiendo del dueño propietario, pues hablaremos de uno o de otros.
Pues jóvenes, con esto terminamos esta clase de bienes y con ello toda la clasificación. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para comentar a cualquier duda, cualquier aclaración sobre la clase, ver también sobre lo que viene siendo nuestras tareas, nuestros trabajos y todo lo que se necesite dentro de Zoom. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom. Nos conectamos para ver cualquier pormenor que exista.